Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy es el quinto programa del curso Apocalipsis, Canto de Esperanza, de la doctora Ángeles Sánchez Arechaga. En el día de hoy vamos a ver la introducción a esta segunda parte que se titula El reinado del Anticristo, su gobierno y religión mundial. La doctora antes hará unas aclaraciones, algunas preguntas, comentarios que ha visto en los programas anteriores por parte de algunas personas, y ella trata pues de aclarar, comentar y dar un poquito más de luz para que entendamos qué es lo que está haciendo con este curso. En fin, ojalá que sirvan para que muchos pues puedan tener claro la importancia y la seriedad de estas enseñanzas, que esto no es más que eso, doctrina no condenada por la Iglesia, y un curso de formación. No se trata de otra cosa, no es opinión, es formación con una base muy sólida. Que disfrutéis de este curso, que disfrutéis de este vídeo de hoy, y nada más, damos paso a la doctora Ángeles Sánchez Arechaga. Apocalipsis, Canto de Esperanza, doctora Ángeles Sánchez Arechaga. Segunda parte, el reinado del Anticristo, su gobierno y religión mundial. Capítulo 1. Comentarios previos y preámbulo. Todos los derechos reservados. Bien, ante todo, quisiera agradecerles sinceramente por el apoyo y el aliento con sus valiosos comentarios a todos los que vienen siguiendo este curso que hemos titulado Apocalipsis, Canto de Esperanza. Ya sea los que lo vienen siguiendo desde el comienzo, ya sea los que se han ido sumando a lo largo, por ejemplo, de los 4 primeros días que hemos ya concluido, ¿verdad? En cuyos videos se haya presentada su introducción general y su primera parte, titulada Historia de la Salvación, Parusía y Juicio Final. Pero antes de continuar con la segunda parte del curso, desearía hacer algunas aclaraciones puntuales acerca del tema que venimos exponiendo. En orden a ciertos comentarios que han surgido, que ponen de manifiesto juicios apresurados o prejuicios, y algunos ciertamente temerarios. También se ha podido observar, siguiendo con mucha atención, ¿no?, y mucho respeto a las opiniones, que hay quienes incluso de muy buena fe se anticipan en sus apreciaciones. Y hay que tener en cuenta 2 aspectos fundamentales. El primero, que lo que se está exponiendo, si bien surge del último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis de San Juan, el cual recapitula la historia salvífica, es el gran desconocido, o lo que peor resulta, mal conocido y peor interpretado, a excepción de unos pocos conocedores en la materia. En particular, lo que hace referencia al desenlace de la historia, lo que está resumido en los últimos 3 capítulos, 20, 21 y 22. Y el segundo aspecto a destacar, que este es un curso de formación, no una conferencia informativa. Hoy abunda la información de toda clase, pero hay muy poca formación académica y sobre todo seria. Podríamos afirmar entonces que esta es una escuela de formación en la cual estamos dando una materia, escatología, palabra griega que significa
hechos o sucesos últimos de la historia de la salvación, como ya hemos explicado en la primera parte del curso. Y por tanto, si es una materia, hay que aprenderla. Y recién estamos comenzando. Nadie que se ponga a ver una película y a poco de comenzarla la deja en pausa para continuarla luego, se pone a concluir sin haberla acabado de ver. También hay que tener en cuenta un punto muy importante, quizás el más importante. Y acá hay que pararse firmes. Que yo no estoy dictando un curso basado en mi propia ciencia o interpretación del libro del Apocalipsis con el acento fuerte colocado en los últimos 3 capítulos, sino que les estoy enseñando la doctrina de los santos padres, doctores y mártires de los primeros siglos del cristianismo, sucesores de los apóstoles en materia escatológica, los cuales, reunidos en unánime consenso acerca de un tema específico de la Sagrada Escritura, cuando definían, se consideraba doctrina irrefutable. De allí se sigue la escuela patrística, en cuya fuente de estricta tradición estamos abrevando, y todo ello expuesto con abundantes bibliografías, citas bíblicas y demás referencias, traídas de la mano del más grande exégeta en esta materia, el sacerdote jesuita, doctor Leonardo Castellani. Y en este desarrollo de la historia de la salvación con todos sus pormenores, unos hechos se consideran dogmáticos y otros teoría probable. Es decir, los hechos dogmáticos, la revelación de Dios de lo que ha de suceder. La teoría probable, ¿cómo será la realización de esos hechos? Con tal que no vaya contra la verdad revelada. Así es como lo define el magisterio auténtico de la Iglesia. Es decir, una cosa es lo esencial, lo que es, y otra lo accidental. ¿Cómo será? ¿Cómo ha de ser? Por lo mismo que el magisterio eclesiástico concluye. En la cuestión dogmática, obediencia. En lo que se define como teoría probable, libertad. Por tratarse de una materia opinable, ya que una profecía se conoce como cierta una vez cumplida, guardando siempre las debidas disposiciones. Así pues, mis queridos hermanos, hay que tener paciencia y continuar con el curso hasta su culminación. Pues recién ahora vamos a comenzar la segunda de sus 3 partes. Y esta primera parte que hemos ya dado hace unos días nos remite a la última y a su vez nos prepara para entender mejor esta segunda que ahora vamos a dictar. El reinado del anticristo, su gobierno y religión mundial. Finalmente, y esto va dirigido más expresamente a quienes, a la manera farisaica de los tiempos del Señor Jesús, pretenden defender la verdad arrojándose acerbamente contra esta doctrina de los padres apostólicos, desconociendo el principio de la auténtica verdad, que es la caridad
o sea, el amor, que es la esencia misma de Dios y todo lo que de allí dimana. Por tanto, si alguno cree tener la autoridad moral y doctrinal de un San Policarpo, discípulo del apóstol San Juan, autor del libro del Apocalipsis, o de un San Ireneo de León, discípulo a su vez de San Policarpo, por citar solo dos de los padres de la tradición apostólica, y considera además tener la erudición de un Leonardo Castellani, doctor sacro por la Gregoriana de Roma, filólogo y lingüista, elementos esenciales para hacer una exégesis correcta del género apocalíptico, que además de hablar 7 idiomas, traducía la Biblia del hebreo y del griego. Si alguno cree tener esta autoridad, yo le cedo el lugar para que continúe dictando el curso. Si no, permítanme hacerlo a mí. No porque me considere con la autoridad y la erudición de los padres citados, sino porque precisamente los estoy citando a ellos. Les doy la voz que los trae a nuestra época, tan desacralizada, deformada moral, intelectual y doctrinalmente, para enseñar lo que ellos enseñaron. Dicho de otro modo, enseñando la doctrina de la Iglesia en materia escatológica, que la Iglesia no enseña. Luego que hayamos concluido la segunda parte del curso, se va a entender mucho mejor por qué nos enseña. Precisamente en estos momentos cruciales de la historia de nuestra humanidad, que comenzó con la caída de los progenitores, los primeros padres, Adán y Eva, continuó con el sacrificio de Cristo en la cruz para redimirnos y está a punto de concluir más pagana que nunca, sublevada casi toda ella contra aquel que entregó para salvarnos hasta la última gota de su preciosísima sangre. Y por hallarnos en la hora extrema, lo que los padres apostólicos columbraron en el comienzo del cristianismo acerca de los hechos últimos de la historia, nosotros, subidos a sus hombros, podemos vislumbrarlo más claramente conforme nos acercamos al final. Por tanto, es una obligación moral frente a Dios y frente al prójimo enseñar acerca de estas cosas, que no admite excusas, que si el milenismo sí, que si el milenismo no, para no tener que jugarse. En fin, al decir de Castellani, hay que decir la verdad, pero gracias a Dios no estamos obligados a convencer de ello a los necios. Bien, entonces decíamos que vamos a entrar de lleno en la segunda parte del curso, titulada El reinado del anticristo, su gobierno y religión mundial. Vamos a comenzar por enunciar la tesis que define las profecías sobre el anticristo.
o sea, aquel que vendría antes del retorno de Jesucristo para engañar al género humano, como ya hemos anticipado, aun si le resulta a los mismos elegidos, como nos dice la Sagrada Escritura. Cuidado, dijo el Señor, porque antes de mí vendrá otro, usurpando mi nombre. Por esto es imprescindible conocer la verdad desde sus orígenes, que es lo que venimos haciendo desde el comienzo del curso. Para no caer en el engaño de la antigua serpiente que le dijo a Dios al comienzo de la historia: non serviam, no te serviré, y al hombre seréis como Dios. Así pues, veremos cómo las profecías de San Juan Apóstol, la masonería, el sionismo, el comunismo, el modernismo, el nuevo orden mundial, apodado globalización, la New Age y el anticristo, al decir del padre Castellani, lo único mudado son las palabras. En otra de sus expresiones, si a un hombre de hoy se le habla del anticristo, no le interesa, o a lo mejor se sonríe. Pero dígasele: guerra total, estado totalitario, rendición incondicional, dictadura del proletariado, listas negras, bombas nucleares, sionismo, nazismo, comunismo, imperio mundial, y no puede menos de parar su oreja. Pues bien, mutato nomine de te fábula narratur. Es decir, lo único mudado son las palabras. Vamos a ver en esta parte entonces del curso cómo se enhebran los hilos que van formando la trama que concluye la tesis que acabamos de enunciar. Cada parte está relacionada y también tiene un hilo conductor que lo va llevando a su conclusión. Ese hilo conductor son las diferentes circunstancias históricas que le van dando cuerpo a este diabólico plan que desemboca en lo que se denomina nuevo orden mundial. Torpemente comprendido como la unificación de las economías mundiales, esta globalización, como lo han querido dar a entender, con el fin de solucionar los problemas, ignorando que no existe ninguna economía sin un pensamiento filosófico que sustente, y no hay pensamiento que no tenga un pensador. Analicemos bien esto para descubrir la trampa y sus verdaderos fines del plan del ángel caído disfrazado de luz y su burda imitación de la verdad revelada por Dios a los profetas y del orden auténtico, según la belleza y armonía de nuestro Creador, que jamás podrá igualar. Llevaremos ese hilo conductor en sus más salientes aspectos hasta la puerta misma del nuevo orden mundial y su falsa nueva era, para concluir qué es, cuáles son sus objetivos y cómo se está desenvolviendo actualmente
en qué etapa de su concreción definitiva se encuentra. Vamos a titular este proceso El comunismo en la revolución anticristiana. Tal el título de la obra del ya citado padre Julio Membiel, destacadísimo teólogo argentino, en la cual nos basaremos como una teología de la historia. Centraremos nuestra atención en los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis. Haremos un recorrido histórico para constatar su cumplimiento a lo largo de los siglos. Por último, nos referiremos con documentos históricos, documentos del magisterio de la Iglesia y advertencias de los profetas marianos de ayer y de hoy, para demostrar la tesis de la presencia anticristiana entre nosotros, fundamentalmente a través de estos perversos movimientos e instituciones mencionados en la tesis, ¿verdad? Masonería, sionismo, comunismo, New Age y Nuevo Orden Mundial, los cuales combaten a la Iglesia de múltiples y variadas maneras para someterla. Y que aun cuando nuestro Señor Jesús ha prometido que ella no podrá ser destruida, la laceran, persiguen y oscurecen, extraviando a muchos. En la actualidad se hace más necesario que nunca anunciar la verdad y denunciar la presencia del mal moral, el pecado, a fin de que todo aquel que esté extraviado, sea por desconocimiento, por error o por apego voluntario a ese mal, tenga la oportunidad de encauzar su vida hacia la casa del Padre. Por lo tanto, lo que está en juego es nada menos y nada más que la salvación de las almas, la felicidad propia y la de los demás. Si somos hijos de la luz, es necesario que luchemos contra las tinieblas, cada uno desde su puesto, claro está, y con los medios que Dios le pida. ¿Cómo no anunciar, entonces, lo que es de Cristo y sobre todo su promesa de restauración de la humanidad y denunciar lo que es del anticristo? En una palabra, lo que nos mueve a hablar de estos temas no es otro que el fuego del amor a Cristo, a María Santísima, nuestra Madre corredentora, y a las almas redimidas por la sangre del Cordero inocente. Vamos a encontrarnos también con la gran profetisa de estos últimos tiempos y escuchar sus enseñanzas, nunca más útiles en toda la historia de la salvación. Ella, como madre preocupada por la pérdida creciente de la fe en la única y auténtica verdad, nos recuerda la auténtica profecía y nos la explica como ningún exégeta ha podido hacerlo jamás. Ella es para todo el género humano en esta hora la única tabla de salvación. Bien, Dios mediante, después de haber hecho todas estas preintroducción y esta presentación de la segunda parte del curso,
Continuaremos mañana con el primer capítulo, titulado El comunismo en la revolución anticristiana. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.